Sol de la mañana. 8:47, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 7:12. En todo traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a usted. Esa es la ley y el mandato de Dios. Y de Confucio, pues Confucio lo plantea mucho antes. ¿Confucio no es el padre de la confusión? A Confucio lo hizo Dios. Eso es palabra de Dios. Al papá de la confusión. Dios hizo todo. Repite eso, Eury, ojalá lo escuche Sí, todo el mundo. Traten a los demás tal y como ustedes quieran que ellos lo traten a usted. Eso es bíblico. Lo dice la Biblia en Mateo 7:12. Mire, el programa de ayer, en el programa de ayer, el programa de Villajuana, que logramos, pienso yo, llevar a la práctica lo que hemos estado diciendo siempre, de que siempre más bienaventurado dar que recibir, y que este programa, una de las orientaciones que tiene es ser útil socialmente, como decía Jackie Núñez de Risco. Ser útil socialmente es no solamente pensar en que haya cosas que demos, que recibamos, sino también que demos. Y esos programas sociales van en esa orientación. El de Villajuana tenía algo especial. Nosotros hicimos todo el esfuerzo cuando Melton, Escuchen a Eury. Escuchen que voy a... Prestenle atención a Eury. Digo, si no es molestia. No, pero presten atención, no que hablen. No es que hablen conmigo, es que me escuchen un momentito. Si se puede. a la luz no le interesa. Tú sabes que no soy yo, ¿verdad? Sí, pero yo te escuché pacientemente tu excelente comentario de hoy. Es verdad, tú debes. Excelente. Confucio de que traten a la gente como quiere que lo traten. No, eso lo dice la Eso Biblia. es para que la gente se ponga manso. Eso lo dice la Biblia en Mateo 7:12. Trata a los otros como tú quieres que te traten a ti. Míralo ahí. Esa es la ley. Miren, Hablamos. decía que en el programa de ayer, una de las cosas que quisimos hacer dentro de, ¿verdad?, el excelente programa se hizo, era conversar con el presidente Leonel Fernández, que era el responsable de todo lo que se hizo, ¿verdad?, en ese entorno. Hicimos todo el esfuerzo y entonces no pudimos lograrlo porque él estaba en una reunión con una delegación internacional en Funglode. Y en la tarde de ayer recibimos una llamada de parte de él a través de sus asistentes de prensa, de ANIA, donde nos decía Ania Valdés nos decía que él, ¿verdad?, ¿Cuántas horas después fue que él? la tarde, el presidente Fernández y yo tenemos una buena relación de hace tiempo, y yo sé que... Pero tampoco tiene como que echar vaina. No, porque tú quieres decir como que él lo hizo, no. Él dio la explicación y yo lo encuentro válida. O sea, primero saludó que hiciéramos eso, porque ese es su barrio. Y todo lo que estaba ahí, de alguna manera, él es responsable. Valoró esto, nos dio la gracia por eso y lógicamente se excusó porque no pudo participar en el programa de esa manera. Así que agradezco esta llamada y agradezco, ¿verdad?, esta actitud que dice mucho del presidente. Ya será, esperemos tenerlo pronto Tanto aquí en el Ania como programa. Mar de la Cruz hicieron gestiones, pero realmente y él Rafael estaba Núñez, los tres. con personal de Naciones Unidas, no podía, Eso mismo hubiera me dijo. sido una descortesía Exactamente. con esa visita. ¿Cuánta Así es que gente? gracias. Miren. Pero ojalá y él pueda pronto Señores, pero para venir al atender una programa. llamada era de... No, porque estaba en ese Si momento tenía en una medio de visita Claro. internacional Sí. programada, o sea, espérense, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar ¿Cuál con es el Radio problema Nacional. de eso? Bueno, que no pudo, procede. punto. Eran Porque 3 minutos. Porque tú podías decirle, señor, deme un momento, voy al baño. Y al baño. No, Dime, no. Eury, Eso ¿qué es hay? hablar Eso es mentira. Saludo a... Eso es hablar Pero, mentira. permiso, voy a atender una Pero está llamada. bien, Porque eso eso lo es hace todo el mundo, en todos los No. países. Atención, Yo entiendo. muchachos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que estén en mi barriada. Tengo pendiente ir por allá con ustedes. Siempre es un placer ¿Sabes? compartir. Eso lo dijo en la tarde ya, perfecto, Eury, está bien. eso hubiera pasado si uno se lo hubiera comunicado Con con tiempo, si lo tiempo. planificamos. Ah, bueno, Pero- si no había una planificación. No había, fue en eso ese es momento, algo del exacto. esquema. Eso no fue con tiempo. Por eso eso fue El es- presidente en el sabe cómo transcurso del nosotros lo programa. tratamos a él. No, Cómo lo trata cuando nos juntamos. Por el No se contrario, le me dijo con recordó, tiempo. ayer al hablar me Si recordó. no fue planificado, No fue planificado. ya eso es otro tema. No fue Omar me planificado, dijo hicimos, eso, hubieran hicimos el llamado esfuerzo antes, en el momento visto de lo que podía impactar, pero no fue planificado, por eso no pudimos lograrlo así. Él, Además que contar con que a quien le beneficiaba ese saludito era él. claro, eso así Para es. nosotros un palo periodístico. Pero para él también, claro. Enviarle el cariño Lo que, especial a su gente sí, más lo que gente. prometió, porque nosotros tenemos de hace tiempo, ¿verdad? No, creo. Queremos conversar con él en el programa, entonces prometió que desde que él inicie una jornada que va a iniciar más adelante sobre Ya esa está mal. entrevista, bueno, prometió, yo siempre espero, yo tengo mucha esperanza y confío en la gente. Siéntate. Es decir, si el presidente Siéntate, Fernández siéntate a esperar. inicia una serie de entrevistas, yo haré el esfuerzo de que esté con nosotros. Eso sí, yo lo haré Cuando vaya y Maquini, tengo yo le confianza. hablaré de parte Perfecto. de- Está bien, creo que Maquini viene por aquí, sí. Miren, el acuerdo de ayer que hizo el presidente Danilo Medina con la UNICEF,
yo creo que para mí tiene Julio le acabó ese acuerdo. Sí, para mí tiene una connotación muy especial. Yo respeto el criterio de Julio, pero yo lo veo en la orientación que lo dio el presidente Danilo Medina en el día de ayer. Miren por qué. En República Dominicana, pocos hechos llegan a conclusión final. Es decir, durante los últimos 60, 70 años, donde estaba funcionando la democracia, generalmente lo que se hace es que se ponen parches a hechos y el que viene cambia las cosas o pone otra cosa y al final de cuentas los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, de toda naturaleza, no encuentran una concreción y solución. ¿Cuál fue la orientación que dio el presidente Danilo Medina en el día de ayer? Se está haciendo un buen trabajo en lo que tiene que ver con darle identidad a los niños, porque esto es a los niños, se trata específicamente de los niños, pero hay una parte de esos niños que todavía no tienen documentación. Ya lo que están naciendo, dicen el 98% de los partos se hacen en maternidades, y ya la maternidad, prácticamente en todas, hay una orientación clara de que el niño cuando nace ya sale identificado. Pero hay una población, decía él, de alrededor de 1.120.000 niños de 0 a 4 años, que hay planes del gobierno de alguna manera para beneficiarlos, que no tienen identidad. Entonces, a esa población es que se va a hacer este extraordinario esfuerzo, junto con UNICEF. Las Naciones Unidas viven permanentemente en todos los sitios del mundo dando apoyo. ¿Para qué? Apoyo económico y de orientación, que ellos tienen una gran expertise en ese asunto, para esta población que está así, de alguna manera así, identidad propiamente dicho, manejar esto. Con la Junta Central Electoral, junto con el gobierno, las diversas instituciones que tienen que ver con esto y con el auxilio de UNICEF, se va a hacer ese esfuerzo. Yo creo que en esa orientación es correcto como una forma, dice el presidente Danilo Medina, que ahí no se puede aceptar ninguna cifra, tiene que ser 0. Es decir, todos los niños de República Dominicana tienen que estar identificados. Y yo creo que ese esfuerzo vale la pena. Yo creo que ese esfuerzo vale la pena. Y es bueno que el gobierno... Tenemos 20 años en el poder y no lo hemos logrado. Sí, pero ya nada más quedan 1.200.000. 20 años, un 12%. Es lo mismo, mira, que eso yo digo lo mismo que... Casi nada, un 12%. Pero, José, es como cuando nos dijeron, la revolución educativa, y digo, la revolución educativa, y tenemos más de 800.000 analfabetos. ¿Cómo va a ser posible eso? Yo siempre... ¿Tú entiendes? Oye, Un partido hecho por Juan Bosch, que escribió 56 libros. Y todavía no sabe, todavía andan buscando los analfabetos, no tienen forma de encontrarlo. No, es que comenzó su esfuerzo. Y tú me vas a decir a mí que 20 años después de llegar al poder, el 12% de los niños dominicanos no se registran cuando nacen. Y que Dime. ¿Y quién te ha dicho que son niños dominicanos? Danilo, y yo le creo a Danilo, a menos que tú tengas otra versión. Señores, ¿Cómo fue? señores, Míralo ahí. Esos son los Vamos a dejar que haitianos vamos a dejar que No, termine, por favor. déjalo. los haitianos que le quieren No, porque no vamos a hacer una misa. No es Danilo que está diciendo que es el 12% que no se registra. Ahora esas estadísticas... Según cifras ofrecidas por el gobierno, el 12% de los niños de República Dominicana menores de 5 años no está inscrito en ningún registro de nacimiento. Míralo ahí. Ni la Pero eso es lo mamá que van a tampoco. resolver. Ni la mamá. Eso es lo que 20 van a... años Ni las después. madres Bueno, pero- No tampoco. jodan, Perdón, hombre. perdón. Ni la madre donde ese tampoco. dato llega a 35%. Señores, oigan lo En el siguiente. sur Lo importante No, es... en Higüey, ahí en Verón, que No, está no, lleno reitero, también de indocumentados. Yo en eso soy sumamente optimista. 20 años después. Perdón, lo malo es que no hubiera actitud para hacer nada. Yo soy optimista, lo mismo que con el plan Y de... de este año- Pero escúchenme, también, en de el la plan de... frontera, No, a este. registrar para O allá. sea, si hay 1.120.000 niños ¿Cómo? de ¿Quién- 0 a quién 5 habla- años, hablando de 1 millón? dijo Danilo. Son 120.000. Esas 120.000 por año. No, son como las jefes de la 1.120.000 policía. niños, dijo Danilo. Oye, aquí Dice, si calculamos que la población de niños delincuencia dominicanos entre 0 a 4 años es aproximadamente de 1.120.000 niños, 120.000 niños. continúan sin documentos. Eso es Ya la aproximadamente. delincuencia bajó Eso dijo al Danilo. barrio. Es decir, la cifra no aceptable es Pablo, 0%. En 20 años 12%. van a De las- estar los de las- nietos de Eury aquí sentados. Comenzaron la campaña de Los nietos de Eury aquí 8 años sentados. después de estar en el Y gobierno. van a decir eso mismo. Bueno, yo yo soy optimista Hazte una porque ya autocrítica, por fin, pero en vez de mátate tú mismo, 12, hazte una autocrítica tú mismo ahí mismo. Yo reitero, yo confío en 20 años, yo confío en el gobierno y confío en el presidente Medina. Yo creo que este año, o a más tardar en principio del año que viene, logramos logramos el Plan Nacional de Alfabetización que es efectivo. Ya quedan poco para llegar a menos de un 5% de analfabetos. Por primera vez en la historia de la República Dominicana se va a resolver un problema. Y confío en que antes de que termine este periodo de gobierno, antes del 2020, esos niños que faltan
por poner identidad también van a ser logrados. Yo confío en eso. ¿Por qué? Porque ahora se está trabajando como debe ser. No importa que hayan pasado 1 millón de años, eso no importa. El problema es que ese problema no siga. O sea, uno no puede ser pesimista, mi hermano. Tienes que cruzar, registrar Perdón, ese lado para que no yo siga. confío porque yo creo que las cosas encuentran Dile que solución. manden un registro. Yo tengo Y tu fe confianza absoluta. está basada en hechos, con que ella aprende contigo. No solamente se está siguiendo con ese programa, con los que quedan iletrados, sino que se les da la oportunidad de la enseñanza básica integrarse a los también, ya claro. alfabetizados y formación técnica vía Infotep. O sea, el programa Así es. continúa. Porque miren cuál es el asunto, cuál es la diferencia de esto con cualquier otra cosa. Aquí En no el hay plan de oposición. alfabetización Aquí no hay oposición. y en este asunto de niños, ¿cuál es la ¿Tú crees que la diferencia? gente cree eso? La diferencia primero que hay visión clara. La segunda, que hay pasos Los concretos hechos y están ahí. específicos. Y la Si tercera, yo fuera de la oposición ya me hubiesen matado. No, hombre, Ay, no. qué O, bueno. o el gobierno hubiese tenido qué bueno problemas. que tú eres de la oposición, qué bueno que tú eres del partido de gobierno. ¿Tú sabes lo que es eso después de 20 dale más años en el cariño. poder? Dije que el 12% de los niños no se registran. Bueno, Y la pero oposición no dice lo malo es que Pero siga, ya, José. oye, lo lo que- malo, o sea, Ahora, yo no me explico cómo Lo eso que ellos ocurre, están porque diciendo eso no es es eso, es que verdad. eso no es de oposición. Eso a él lo han Que puesto, no es verdad. a él lo han puesto a hablar disparate ahí. Porque, no no. diga eso al presidente. Aquí, No, pero aquí que en la eso es República verdad. Dominicana, todo el niño que nace, no, pero él lo dice a Eso los está 5 años, registrado Julio. automático. todo el Un niño hospital que nace público está o privado. registrado automático. Aquí El nieto nadie mío nace nació, en no la nació en un casa. No, hospital pero lo público, de ahora. tiene su cédula. Julio, es Claro que sí. ese No, que pero nació el hace un tuyo mes. nació de Carrefour para acá. No, Y pero no tiene importa. un mes. Oye, Apuesto que aunque nació no de la Carrefour frontera, para acá. Tú el que en la Si nace de frontera, Carrefour tú- para allá, no le- Tú el que nace en clínica o hospital aquí. Hospital, Ahora, registra. si la mamá no tiene documento, Eso él es lo no que- va a tener documento. pero eso es lo que dice él. Cójale la Y huella. entonces no tienen documento ¿Por qué porque fue las parteras son los cuartos que haitianas. gastaron? Entonces van a tener documento y son haitianas las parteras. ¿Qué documento van a tener? Mira, No, yo no, creo eso en no los es datos. haitiano, no, Julio. Güey, No, yo pero creo ven acá, ¿para qué? a eso no se refirió En el él. informe no dice que son haitianos. ¿Tú no no, leíste? Pero está hablando de los niños nacidos aquí. El informe no dice que son los haitianos, ¿Y no. dónde son? Pero ahí tú ves, yo te ¿Y dónde son? ¿Por qué que no tienen documento? Vamos a hacer un programa en Gualey que te No voy a se llevar más de entiende. 2000. ¿Por En Gualey. ¿Por qué que no Vamos a tienen Si hacer- hacemos un documento? programa Y en voy que Gualey, le tiene llevo más de registro. 2000 niños que no tienen Voy que documento. tiene registro, Que sí. los papás están muertos presos. Pero tiene Vamos a hacer registro. un programa en Gualey Oye, abierto tienen para que registro. ustedes vean. Pueden Tienen aparecer, registro. Tú pero- le Que le voy a llevar más de Mucha 2000 en la gente. 3G, Gualey, Guachupita y los guandules. el país Vamos a hacerlo. el país que llevó eso, reconociendo el trabajo que hizo Vamos a Roberto hacerlo en Gualey. Rosario en la Junta Vélez. Central Eso está Electoral, registrado, pero vamos a hacerlo. eso estaba en un 22%, lo dejó en un 12%. Lo reconoce el Danilo, Lo lo dejó dijo. en un 12%. Danilo- Entonces el país no está en capacidad de resolver ese problemita. Pero Danilo Pero lo dijo. eso es lo que yo Estaba en estoy un 22%. diciendo. Pero Eso es Danilo lo que yo lo estoy dejó en un diciendo. 12%. 20 años después. La Junta Central Electoral sin el gobierno. La Junta Central Electoral está en capacidad de resolver eso. Sí, y tiene los recursos para resolver Totalmente. eso. Olvídese de eso. Y ha montado en los hospitales públicos los medios para eso. Señores, Danilo dijo ayer, en el 2006 era el 22%, Pero ¿y quién cree que y en eso? el 2014 llegó al 12%, se reconoció que se avanzó. Ahora, ese 12% hay que lograrlo. Y ahí es que está. Yo creo que la clave está en que sabe para dónde va y cómo hacerlo. Lo mismo que en el plan de alfabetización. O sea, por primera vez hay una visión de gobierno para resolver definitivamente un problema. Es un 12%. Ya hemos logrado en menos de 10 años reducir un 14%. Podemos lograr reducir ese 12%. En el plan de alfabetización nos faltan, señores, faltan creo que 120,000 personas nada más para lograr la meta. La meta es que República Dominicana en el alfabetismo esté por debajo de un 5%. Lo vamos a lograr. Mira, es Julio César Castaño Guzmán. Ese tipo, yo le digo, pónganle atención. Sí, ese tipo es brillante. Ese tipo es brillante. Brillante. Él dijo ayer en el acto, ¿cómo vamos a redimir un niño? ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a planificar? ¿Cómo lo vamos a educar Si si no no tiene- sabemos quién Claro, es, si no tiene nombre, si no sabemos dónde está, si no está inscrito, si es un muerto civil aunque esté vivo? Así es. ¿Cómo diablo lo vamos a ayudar? Pues yo valoro eso. Yo creo que el gobierno va por buena orientación y ojalá que pronto podamos lograr, primero, declarar República Dominicana ya libre del analfabetismo y todos los niños de 0 a 5 años, los que no están con identidad, tengan ya esa identidad. Miren, por otro Perdón, lado, ¿tú te atreves a que hagamos este ejercicio? ¿Cuándo nosotros nos dijeron en el edificio viejo que iban a declarar el país libre de analfabetismo? Siendo honestos, nosotros Varias veces. 4. Nosotros 5, porque Sí, era lo lo que que pasa es que, estábamos ahí. tú sabes ¿Cuándo que- nos lo dijeron? Díganlo aquí. ¿Cuándo lo dijeron? Bueno. ¿Cuándo nosotros nos dijeron que íbamos a hacer un programa especial? Ahora, Espérense porque vamos a hacer este ejercicio. Julio, pero Pero es que escúchame. ahí estamos Julio. en el círculo vicioso, José, mira. Claro. No, pero no íbamos a hacer un Oye, ¿qué programa pasa? especial para ¿Cuántos declarar años- el país libre de cuántos- analfabetismo. ¿No es así? cuántos sí, el año ¿En que qué año? El año que viene lo vamos Mira, a hacer. ¿cuántos ¿Tú verás? años? No, pero Albarazo. originalmente se dio otra ¿Cuántos fecha que años no se tenemos? cumplió. No se ¿Cuándo? cumplió. ¿Cuándo? Yo no Faltan recuerdo 120,000 cuándo niños. era. Ah, ustedes no La recuerdan, hace pregunta más de es- 3 años. La pregunta es, Sí, pero ha habido problemas. ¿cuántos años hace que no pasamos de 8,000 gente registrada en el Plan Nacional de Regularización con su documento?
de 350.000 inscritos. ¿Cuántos años hace que no Julio, tenemos pero tres? es otro tema. Ah, pues es que no tienen documento. Es que si la mamá no tiene, documento, tú vas a registrar, UNICEF que se vaya a resolver el problema a esas madres haitianas que vienen aquí sin documento. No, porque es Ahí- otro ahí tema. se- Yo no, eso no niño es dice que diferente. son haitianos. Al niño Claro. le damos Eso no se identidad. refiere a los No importa haitianos, dónde sea. no, Al niño, no. si Si es se refiere a dominicano, los le damos la haitianos, identidad. no, Si es respeto mi dominicano. posición. Ajá. O sea, si nació aquí es Eso no se dominicano, le damos la refiere a identidad. los Pero, Estamos hablando de niños ¿Y dominicanos. cuáles son la mayoría de los niños que están haciendo en los hospitales No, dominicanos? porque hay un libro de, ya hay un libro, ahora no. escúcheme, hay un libro de Pero no se extranjería no se en cada pero hospital. la mamá tiene que tener documentos para Sí, registrarse. Julio, pero No, es que hay sí. un libro de Pero extranjería, es que no si- tiene que es ver con si lo de está- nosotros. Es que si está en extranjería Lo está dice- registrado. Bueno, Es pues que no entonces está eso no vale, registrado. por eso no vale. Es que es el problema dominicano. Pero que coja la huella, Es que Julio. el gobierno dominicano ha permitido que traten como un problema dominicano algo que no es un problema nuestro. Bueno, Eso pero no es ya un problema ese es nuestro. de los dominicanos. No, ese es un problema de Haití que no tiene documentación y viene No, a parir oye, aquí sin documentos. los que están- mayoritariamente. No, los que están, Julio. Hay casos dominicanos, pero la mayor parte de esos casos son de parteras El trabajo haitianas. que se va a hacer, que anunció el presidente Danilo Medina ayer, es niños de 0 a 5 años, dominicanos, que no tienen. Yo te digo, yo conozco muchísimos niños que no tienen identidad. Muchos, en barrios, en campos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Hacer un esfuerzo para encontrarlo, identificarlo. Pero ¿ustedes saben por qué que el gobierno está haciendo eso? Porque el gobierno tiene planes. Pero el gobierno te lo estaba haciendo. No, pero espérate. Pero el gobierno lo estaba Quiero decir, haciendo. lo va- El gobierno lo estaba haciendo sin Se lo da UNICEF. como, pero oye, le da como meta, ¿qué es? El gobierno- Acelerarlo. pero el Tú país- tienes que saludar eso. el país- Tú no, tienes no, que saludar no, que el gobierno yo no acelere eso. yo no saludo presencia extranjera en registro civil dominicano, no la saludo. Eso no es presencia extranjera, no, eso es dominicano. No la saludo. La Presencia extranjera en vaina dominicana en Julio, registro civil, yo no la saludo. Nosotros somos miembros de la ONU. No, Nosotros olvídate somos esa miembros. vaina. Es más, nosotros queremos ser miembros del Consejo de la ONU. Lo mismo que nos están presionando a nosotros, para echarnos encima el problema No, al haitiano. contrario, no nos están ayudando a resolver. Ayudando a que estén ayudando, ni siquiera Haití han ayudado, no van a ayudar a nosotros. Invadieron Haití, no lo No, ayudaron. no, quisieron en este hundirlo. caso es un plan del gobierno dominicano donde ellos son auxiliares. Y qué bueno. Ojalá. Y nosotros, la Ya comunidad el tema europea no nos da cogió- dinero. Estados Unidos no nos da el muchísimo tema dinero. cogió otro derrotero. Bueno, Pero bueno, Fracasó en Haití. yo saludo eso y creo que vamos por muy buen camino en eso y en el plan de alfabetización. Finalmente, miren, el presidente Leonel Fernández publicó un artículo en el día de ayer, en el periódico Listín Diario, un artículo bastante amplio, pero yo me voy a referir a sus conclusiones. ¿Por qué? Porque él hace una evaluación histórica de cómo los partidos dominicanos, por perder la visión de la importancia de la unidad y que sus líderes tengan lo que yo he llamado sentido de la historia, incluso publiqué un artículo el pasado sábado en El Caribe donde hablaba de eso, de que Danilo y Leonel son dos líderes con sentido de la historia, que para mí es que ponen sus intereses particulares por debajo de los intereses de su proyecto y de la nación dominicana. Y eso mismo dijo el presidente Leonel Fernández en el día de ayer. Es decir, la mayor parte de los partidos han tenido serios problemas y el PRD, decía él, era uno de los que más ha sufrido esa situación, porque llega un momento donde todo el mundo se cree que tiene posibilidad de ser presidente o de ser jefe y a final de cuentas pone su interés particular por encima del interés del proyecto a que él representa o de la nación dominicana. Entonces, 5 conclusiones él saca, y yo voy a referirme brevemente a cada una, porque el artículo es bastante amplio, exhorto a que lo vean en el Listín Diario de ayer. El primero dice, los partidos tienen que comprender que hay un cambio global en la forma de hacer política, es un reto, con el problema digital, con el empleo de nuevas técnicas de comunicación, es decir, los partidos tienen que adecuarse a los nuevos tiempos, comparto totalmente eso. Lo segundo, para la generalidad de los partidos del sistema, su principal desafío está en descubrir no solo sus potencialidades, sino también sus debilidades. Es decir, adversidades, fracasos y frustraciones deben ser superadas con un criterio autocrítico. Comparto también eso. Entonces dice, para el PLD, que ha sido en el desarrollo de la democracia en los últimos tiempos, la política, el partido dominante en las últimas 2 décadas, el reto del PLD, dice él, es diferente al de los demás. Para el PLD lo que tiene que saber administrar sus triunfos. Pablo ha dicho siempre, van a morir de éxito, es decir, administrar sus triunfos. Y creo que da preciso el presidente Leonel Fernández en eso, y entonces cuando dice lo siguiente, para lograrlo, es decir, para saber administrar sus triunfos, porque el PLD tiene, hace tiempo que no pierde una, ha ganado todas las últimas elecciones y se prevé que pueda ganar también la del 20. Para lograrlo, dice el presidente Leonel Fernández, se requiere con carácter de urgencia que cada uno de sus miembros comprenda algo muy simple, que la lucha política, en la lucha política se anteponen las necesidades del pueblo a las aspiraciones individuales. Repito, que en la lucha política se anteponen las necesidades del pueblo a las aspiraciones individuales y finalmente,
De comprenderse esa realidad tan sencilla, dice el presidente Leonel Fernández, que hasta parece un asunto muy pueril y se parece sencillo. Cuidado. Estamos seguros, dice él, que si el PLD entiende eso, empezando por él, Sí. porque empezando por él, eso es lo que yo entiendo, es empezando por él y por Danilo, que son los dos líderes principales, donde puede haber aspiraciones personales por encima de los intereses del pueblo o de ellos, o del el proyecto que ellos representan. Si eso sucede, si esa sencilla puerilidad es asociada, el PLD va a continuar por muchos años iluminando el horizonte político nacional. Comparto plenamente esas conclusiones del presidente Las Fernández. palabras de Fernández son muy acertadas, pero yo lo que quiero retomar es que el ciudadano común tiene que convertirse en periodista. El periodista duda siempre. Mario acaba de decirnos, y por eso le pregunté, no, yo lo leí varias veces, Sí. por eso le pregunté. Porque Mario leyó otro artículo, fue. Fernández había Y que acabó con Danilo. acabado con Danilo. Entonces, por eso, señores, yo les digo, cada vez que ustedes escuchen en las redes sociales, nosotros mismos, Sí. que diga quien sea, busquen la fuente. Porque Y- fíjense cómo en la esencia de ese artículo es, señores, nos estamos muriendo de éxito. Éxito. Vamos a administrar esos ¿Cómo éxitos. podemos convertir en un PRD Julio. de aquella época que era una suma de aspiraciones presidenciales? Y el PLD se está pareciendo Por mucho eso- a Y yo quiero a toda la audiencia de este programa, para que ellos vean resumido en una canción lo de los niños sin declarar, lo de los analfabetos y los pleitos entre Leonel y Danilo. Búsquense una canción de Carlos Varela, el cubano genial. Esa canción se llama Foto de Familia. Busquen la canción Foto de Familia de Varela para que ustedes vean por qué después de 20 años en el poder, sin hacerle caso a Juan Bosch, nosotros tenemos un 12% de niños que nacen y no se declaran en República Dominicana. Finalmente, de Hay mi un parte. sordo en la disquera es más fácil. Finalmente de mi Arjona. parte. Finalmente Ya, de mi Arjona, parte. coño, Güey. hablando de Varela y viene este con Arjona. Finalmente de mi parte. No como Me que voy a ir de ofensa, aquí. brillante, más brillante que Varela. Este artículo del presidente Leonel Fernández, desde mi punto de vista, vaina, esta democracia muestra, del diablo. ratifica que Danilo y Leonel son dos líderes con sentido de la historia que saben anteponer sus intereses particulares a los intereses colectivos.